Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy les traigo un vídeo que estoy seguro les va a encantar, porque vamos a hablar de dos de las personalidades más queridas y seguidas en el mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto nos centraremos en un evento muy particular que involucró a ambos, una respuesta rápida, una reacción impactante y todo el revuelo que eso generó. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del asteriscos en Calcap asterisco, llamado asterisco Love is in the air asterisco en inglés y asterisco Eres mi vida asterisco en español, la serie que los catapultó a la fama y que además, les regaló el amor. Y como siempre les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, noticias, chismes y todo lo que los apasiona. No se lo pierdan. Ahora sí, vamos directo al grano. Todos sabemos que la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, en la serie asteriscos en Calcap asterisco, era simplemente explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus personajes, era palpable. La manera en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la sutileza de sus gestos, todo indicaba una conexión especial. Y como suele suceder en el mundo de la ficción, esa chispa trascendió la pantalla. Pero lo que muchos no saben, o sí, quién sabe, es que esa química traspasó la pantalla y se materializó en una relación en la vida real. El mundo entero quedó fascinado y maravillado con esta pareja, y sus fans, por supuesto, enloquecieron. La noticia de su romance fue celebrada por millones de personas en todo el mundo. La confirmación de su relación llegó después de meses de especulaciones y rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de ellos juntos en diversas situaciones, desde cenas románticas hasta paseos casuales. Cada foto, cada vídeo, era una prueba más de que el amor entre Serkan y Eda, Kerem y Hande, era real. Ver a Serkan y Eda, Kerem y Hande juntos en la vida real, era como vivir un cuento de hadas. Era la materialización de la fantasía, la prueba de que los amores de ficción pueden, en ocasiones, convertirse en realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría y celebración. Los fans, que habían seguido la serie con fervor, se sentían parte de la historia, como si el triunfo del amor de sus personajes favoritos fuera también su propio triunfo. Fotografías, vídeos y rumores inundaban las redes sociales, y cada vez que aparecían juntos, la emoción era palpable. Cada aparición pública, cada evento se convertía en un acontecimiento. Las entrevistas, los asterisco behind the scenes asterisco de la serie, los momentos capturados por los fans, todo era analizado y comentado con entusiasmo. La pareja irradiaba felicidad, y esa felicidad se contagiaba a sus seguidores. El mundo se había enamorado de Serkan y Eda, pero también de Kerem y Hande, la pareja que había dado vida a ese amor en la pantalla. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y a veces, los giros inesperados están a la vuelta de la esquina. Uno de los momentos más comentados y que generó un revuelo considerable fue una respuesta rápida de Hande, en una situación específica. Fue un instante que dejó a todos boquiabiertos y del cual vamos a hablar a continuación. Para entenderlo bien, primero pongámonos en contexto. La relación entre Kerem y Hande, aunque intensa y apasionada, no estuvo exenta de desafíos. La vida de dos celebridades con sus agendas apretadas, sus constantes viajes y la presión mediática puede ser compleja. Las especulaciones, los rumores, las críticas, todo contribuye a una tensión que en ocasiones puede ser difícil de manejar. A pesar de ello, la pareja siempre demostró una gran solidez. Se apoyaban mutuamente, se mostraban cercanos en público, y parecían disfrutar de su relación. Sin embargo, la vida, como un buen guionista, siempre tiene sorpresas guardadas. Después de un tiempo de relación, y tras una serie de idas y venidas, la pareja, lamentablemente, anunció su separación. La noticia obviamente fue un shock para todos los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo y por supuesto de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores comenzaron a circular y, como siempre, la prensa rosa no tardó en hacer de las suyas. Los motivos de la ruptura se convirtieron en el tema del día, y cada medio, cada periodista, ofrecía su propia versión de los hechos. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de terceras personas, de incompatibilidad de agendas. Las conjeturas se multiplicaron y la tranquilidad de la pareja,
que ya estaba en una situación difícil, se vio aún más afectada. En medio de todo este torbellino, y mientras las especulaciones sobre los motivos de la ruptura seguían en pleno auge, se presentó una situación que requirió una respuesta rápida por parte de Ande. Se encontraba en una situación en la que era fundamental aclarar ciertos rumores o, al menos, dar su versión de los hechos. Los medios de comunicación, ávidos de información, la acechaban constantemente. Las preguntas sobre su relación, sobre su futuro, sobre el motivo de la ruptura, eran inevitables. Y aunque se había intentado mantener la privacidad, la presión era cada vez mayor. Y fue ahí cuando, con la agilidad que la caracteriza, Ande respondió. La situación se presentó durante un evento público. Ande, enfrentada a la avalancha de preguntas, decidió no huir, sino afrontar la situación. La mirada de todos estaba puesta en ella. La expectación era máxima. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a reaccionar? La respuesta, que llegaría en cuestión de segundos, marcaría la diferencia. La respuesta, sin entrar en detalles morbosos, fue un mensaje conciso, directo y contundente. Con unas pocas palabras, Ande logró despejar algunas dudas, sin entrar en polémicas ni alimentar más rumores. Lo que más impactó de esa respuesta fue su elegancia, su madurez y su respeto hacia la situación, y hacia Kerem, por supuesto. No fue una respuesta llena de rencor o de reproches, sino una declaración de respeto y de agradecimiento por el tiempo compartido. El mensaje, en esencia, decía que si bien la relación había llegado a su fin, siempre existiría el cariño y el respeto mutuo. Reconoció la importancia de Kerem en su vida y el impacto positivo que había tenido en ella. También dejó claro que no iba a entrar en detalles sobre los motivos de la separación, ya que consideraba que era algo privado y que no debía ser aireado públicamente. Se mantuvo firme en su postura de no alimentar los chismes y especulaciones. Y por último agradeció a sus fans por el apoyo y la comprensión que le estaban brindando en esos momentos difíciles. Destacó la importancia de la lealtad y el cariño de sus seguidores, quienes siempre le habían demostrado su apoyo incondicional. La reacción ante esta respuesta fue inmediata y masiva. Las redes sociales estallaron de nuevo, pero esta vez con mensajes de admiración y de respeto hacia Ande. Muchos usuarios destacaron su madurez, su elegancia y su manera de manejar la situación. La consideraron un ejemplo de cómo afrontar una ruptura sentimental de forma civilizada y respetuosa. Se destacaron su inteligencia emocional y su capacidad para mantener la calma en medio del caos mediático. La respuesta de Ande se convirtió en un tema de conversación en todos los medios. Y es que en un mundo en el que el drama y la polémica suelen ser el pan de cada día, la respuesta de Ande fue como un soplo de aire fresco. Demostró que incluso en situaciones difíciles y dolorosas, es posible mantener la compostura y actuar con clase y respeto. Su respuesta, por cierto, fue un ejemplo de cómo, a veces, menos es más. Con unas pocas palabras, logró acallar rumores, aclarar dudas y demostrar su valía como persona y como profesional. La elección de sus palabras, la entonación, el lenguaje corporal, todo contribuyó a la fuerza de su mensaje. ¿Pero por qué fue tan impactante esta respuesta? Pues, primero, porque se esperaba una reacción diferente. Era muy fácil caer en la trampa de la polémica, de la acusación, del reproche. La presión de los medios, la frustración por la situación, la tentación de justificar las decisiones, todo conspiraba para una respuesta menos diplomática. Sin embargo, Ande eligió un camino mucho más inteligente y respetuoso. Eligió el camino de la empatía y la comprensión, en lugar del camino de la confrontación. Segundo, porque demostró que la madurez y la elegancia no son incompatibles con la tristeza y el dolor. Se podía ver en sus palabras la sinceridad y el respeto hacia Kerem, a pesar de la situación. La tristeza, la decepción, estaban presentes, pero no se tradujeron en resentimiento. En lugar de buscar culpables, optó por destacar los aspectos positivos de la relación y agradecer el tiempo compartido. Esta demostración de fortaleza emocional resonó en muchas personas. Y tercero, porque reafirmó la imagen de Ande como una persona fuerte, resiliente y con un gran corazón. Y eso, en un mundo tan mediático y a veces tan cruel como el de la farándula, es algo que se valora mucho. La respuesta de Ande no solo fue un acto de diplomacia, sino también una demostración de su carácter. Mostró al mundo su capacidad de superar los desafíos, de mantener la calma ante la adversidad y de priorizar el respeto y el cariño. A partir de esa respuesta, la imagen de Ande creció aún más.
Los fans la admiraron por su entereza y por su capacidad de manejar la situación con tanta elegancia. Su respuesta fue un claro ejemplo de cómo, en medio de la tormenta, es posible mantener la calma y actuar con dignidad. Y aunque la relación con Kerem haya llegado a su fin, la respuesta de Hande demostró que el respeto y el cariño pueden perdurar, incluso en momentos difíciles. Su actitud fue elogiada por expertos en relaciones públicas y por psicólogos, quienes destacaron la importancia de la comunicación asertiva en situaciones de crisis. Pero la historia no termina ahí. Después de la respuesta de Hande, Kerem también se pronunció, aunque de manera más escueta. Sus declaraciones fueron en la misma línea de Hande: respeto, agradecimiento y comprensión. Ambos demostraron que a pesar de la ruptura, había un vínculo de respeto y de cariño que perduraría en el tiempo. Las palabras de Kerem, aunque menos extensas, fueron igualmente significativas. Reflejaron su madurez y su aprecio por Hande y dejaron claro que la ruptura no había sido un acto de hostilidad, sino una decisión tomada con respeto y cariño. La sincronía en las respuestas de ambos actores fue notable, lo que demostró un acuerdo tácito y un compromiso de mantener la privacidad y el respeto mutuo. Y aunque la relación entre Kerem y Hande haya terminado, el cariño y el respeto que se profesan mutuamente siguen siendo evidentes. Ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales, y han demostrado que son capaces de afrontar los retos de la vida con madurez y con elegancia. Han mantenido una relación cordial y han evitado cualquier tipo de polémica o confrontación pública. Se han enfocado en sus proyectos personales y profesionales, y han seguido cosechando éxitos. Y es que al final el amor puede terminar, pero el respeto y la amistad, en algunos casos, pueden perdurar. La forma en que manejaron la ruptura, con respeto y madurez, sentó un precedente en el mundo de la farándula. Ahora, quiero destacar algo importante. La respuesta de Hande, en mi opinión, fue un claro ejemplo de cómo en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, es posible manejar las situaciones difíciles con madurez y con elegancia. No se necesita caer en la polémica, ni en el drama, ni en el rencor. A veces, con unas pocas palabras, es posible demostrar la valía de una persona y dejar una huella imborrable en el corazón de los demás. Su actitud fue un ejemplo para sus fans y para el público en general. Demostró que la fortaleza no reside en la confrontación, sino en la capacidad de mantener la compostura y de actuar con respeto. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de pasión y de mucha química. Y aunque el final no haya sido el esperado por todos, la forma en la que ambos han manejado la situación es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Es importante recordar que aunque el amor haya terminado, la vida continúa. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante. Hemos repasado cómo la rápida respuesta de Hande tras la ruptura generó un impacto considerable. Analizamos la madurez y elegancia con la que manejó la situación, y cómo su respuesta generó admiración. Vimos el respeto mutuo entre Kerem y Hande y cómo lograron mantener la calma en un momento difícil. La historia de Kerem y Hande con sus altibajos es un reflejo de la vida misma. Es un recordatorio de que el amor, la pasión y la decepción son experiencias que todos compartimos. Espero que hayan disfrutado del vídeo. Recuerden que si les gustó no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. También me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la respuesta de Hande? ¿Creen que fue la mejor manera de afrontar la situación? ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Cómo crees que influyó en la percepción pública de ambos actores? ¿Qué lecciones podemos extraer de la manera en que manejaron la ruptura? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.